a esta presentación del libro Cuadernos de Posgrado, que, bueno, quisiera comentar algo muy breve sobre el origen de este proyecto. En realidad, en otras instituciones que ya llevan tiempo con este tipo de iniciativas en donde los egresados o en su caso los alumnos colaboran para hacer este tipo de compilaciones, obviamente basado en lo que hicieron de tesis de investigación. Quisimos también hacer lo propio aquí en el colegio y también, obviamente, ¿por qué no decirlo? Con estas observaciones que de repente hace CONACYT los programas de posgrado. En el caso de la maestría en políticas públicas, nos hizo una observación en la última evaluación, que fomentáramos más la colaboración entre profesores y alumnos. Entonces, también cumpliendo con esa observación, dimos pauta a este proyecto. Idealmente, el plan era que cada posgrado tuviera su propio cuaderno. Sin embargo, eh, por la poca cantidad de alumnos que en su momento había, pues decidimos hacer de manera conjunta el libro. También se trata de una obra de acceso abierto, 100% digital y gratuita, igual con esta política nacional de que el conocimiento esté disponible, que no haya restricciones o que el lector tenga que esperar a que llegue la feria del libro a la Ciudad de México o a Guadalajara o a su respectivo estado para pues, conseguir el libro, sino al contrario, ¿no? Que simplemente se meta a la página web del colegio o en su caso, si los propios autores tienen por ahí su cuenta en academia o en otro tipo de plataformas de este tipo, pues también puedan consultarlo sin dificultad. También, siendo franco, en el proceso de dictaminación, pues fue algo un poco complicado porque los dictaminadores decían, bueno, a ver, de entrada no hay un hilo conductor en la temática, ¿no? O sea, tenemos temas de grupos sociales, cuestiones metropolitanas, violencia, etcétera, ¿no? Pero en realidad la intención no era hacer una coordinación del libro clásica en donde pues hay un eje rector, ya sea teórico, metodológico, y en función de eso, pues hay una coherencia interna entre los capítulos. Eh, yo lo llamo como una especie de híbrido porque es similar a una revista, aunque obviamente pues, la revista tiene otra lógica. Pero la idea es aquí, el objetivo fue compartir con el lector o con otros estudiantes específicamente el estado del arte que hicieron los alumnos en sus respectivas tesis, ¿no? Creo que hay buenos estados del arte en estos trabajos y a veces es lamentable que se queden pues ahí guardados en las respectivas bibliotecas y lo que queremos hacer es más bien difundir eso y obviamente fomentar el diálogo con otras instituciones, con los alumnos de posgrado de otras regiones, en fin. Em, Obviamente que esperamos que este proyecto se consolide, que no se quede solamente en el número 1 o en esta publicación. Lo ideal es que por cada generación, pues, haya una publicación similar, ¿no? Ya en su momento, iremos refinando los criterios de selección de los capítulos, pero la idea es institucionalizar este tipo de publicaciones. Y bueno, sin más, quiero agradecer a las autoridades del Colegio de Jalisco por el apoyo. Obviamente aquí a los egresados y alumnos que también aceptaron la invitación. Y sin más, pues le voy a ceder la palabra a María Isela Vázquez Espinosa. Ella es egresada de la maestría en políticas públicas y ella trae un capítulo sobre la coordinación metropolitana y bueno, le cedo la palabra a Isela. Muchas gracias, doctor. Muy buenas tardes. Agradezco la invitación y el espacio para compartir, como bien menciona, un documento que forma parte de la tesis de maestría, pero que
Creo que se puede leer de manera coherente en su versión de capítulo, porque nos da un poco el panorama de lo que han trabajado los estudiosos del tema metropolitano. Para mí fue muy importante hacer este recuento de los estudios, de los debates, de en qué se está concentrando el tema de lo metropolitano, porque básicamente mi tesis se enfocó en identificar las relaciones intergubernamentales de la Junta de Coordinación Metropolitana que actualmente opera aquí en el área metropolitana de Guadalajara. En este descubrir de estudios y de investigaciones, se pudo generar una visión sobre la estructura y la forma de coordinación que se ha llevado a lo largo del tiempo. Si bien tenemos una estructura no, sí formal, pero no institucionalizada al nivel de un gobierno metropolitano, sí tenemos experiencias que nos pueden dar luz del trabajo que se ha desarrollado. Para este estudio se identificaron 5 categorías que creo que pueden reflejar en buena medida lo que nosotros podemos encontrarnos en los temas o en la arena metropolitana. La primera de las categorías se identificó como las complejidades institucionales, jurídicas y políticas que se puede enfrentar el entramado metropolitano a la hora de generar las coordinaciones, ¿no? Si bien todos vemos que el tema de los municipios ha rebasado en el sentido de las jurisdicciones, los problemas parecen muy visibles, pero a la hora de las soluciones es cuando el tema se complica, ¿no? Cada municipio inicia con una perspectiva individual, busca una notoriedad individual y se generan ciertas fricciones. A esto se le añade que las complejidades del marco normativo, donde no hay una claridad o una armonización de las leyes, en el caso de las entidades, de México, tenemos 32 posibles leyes metropolitanas, de las cuales algunas sí están desarrolladas en el enfoque metropolitano, otras utilizan aún el código urbano para normar el tema de cómo están creciendo las zonas urbanas. Y bueno, la complejidad está a la hora de querer aterrizar las instancias metropolitanas, ¿no? Estas instancias que no son supramunicipales y que en la parte intermunicipal pueden llegar a tener la fricción, porque recuerden, la acción colectiva pues siempre nos va a hablar de los intereses o de las voluntades individuales que para sumarlas en una misma sintonía puede generar pues esta negociación y a veces pues el bloqueo, ¿no? De lo que buscamos una solución común. Dentro de estas complejidades también se identifica la falta de mecanismos de financiamiento, que como ustedes saben o han escuchado, pues el tema del Fondo Metropolitano pues fue muy controvertido porque pues se elimina en 2020. Sin embargo, también es importante o ser justos con el fondo, ¿no? El fondo funcionó durante un número de años y fue importante como una práctica metropolitana, pero no solucionaba el tema del financiamiento. Solamente señalaba una partida que podía ser identificada para problemas de algunas metrópolis, pero incluso ya en la aplicación algunos estados pues no lo hacían de la mejor manera, ¿no? Se quedaba a veces con la premisa del gobernador o con el objetivo de alguno de los municipios más importantes, muchas veces la capital, y no se estaban atendiendo tampoco los temas de fondo que se identifican en las agendas metropolitanas. Otra de las complejidades está justo también en esto de las agendas, ¿no? Cómo cada actor o cada orden de gobierno puede tener una agenda diferente de prioridades. Entonces, el poder hacer esta sincronización de agendas y poder restarle la asimetría a los actores que están participando, pues también se vuelve una complejidad a la hora de operar este tema metropolitano. Actores que pueden tener una población de 200,000 habitantes frente a un municipio con 1,500,000 habitantes, pues muchas veces en la mesa de acuerdos o en la mesa de diálogo, pues sí hace una merma importante, ¿no? ¿Por qué? Pues porque todavía no tenemos reglas claras, que vuelvo, una de las complejidades más identificadas es el tema de cómo en el marco, desde el marco normativo, nosotros tenemos las directrices de cómo se opera, cómo se realizan estos acuerdos y quién los vigila, porque tampoco hay una amonestación o no hay una consecuencia de que los acuerdos que en algunas instancias que ya operan, pues se generen, se escriban, se voten, pero se queden guardados ahí.
De esta categoría, también la falta de legitimación que pueden tener estas mesas de diálogo metropolitano, que puede ser una junta de coordinación o un consejo metropolitano, pues también le puede estar restando a la hora de operar. En la segunda categoría tenemos las consecuencias y beneficios de vivir en zonas metropolitanas y de gobernarlas, que bueno, va desde lo que ustedes ya conocen, ¿no? La prosperidad económica que acompaña al tema metropolitano, pues es innegable. Siempre tenemos esta visión de pues que hay más oportunidades laborales, mayor inversión, hay mayor oportunidad de desarrollo cultural, de infraestructura, pero luego vemos la otra cara de la moneda y nos damos cuenta que no es para todos, que hay poblaciones que son desplazadas, hay personas que no tienen la oportunidad de gozar de estos mismos derechos, ¿no? El derecho a la ciudad, a los servicios públicos de calidad. Entonces es ahí donde tenemos que estar todo el tiempo ubicando que el tema metropolitano es algo que ya no podemos evitar, que ya rebasó en la mayoría de las áreas metropolitanas, pero que sí debemos estar todo el tiempo en equilibrio sobre qué es la consecuencia, ¿no? La contaminación es algo que de lo cual no se hablaba cuando las industrias y todos las megaempresas se instalaron. Ahora tenemos esa consecuencia, entonces ir todo el tiempo observando cuál es el paso que debe acompañar a las políticas metropolitanas. La tercera categoría que se identifica en este estudio es el de las causas y elementos que obstaculizan la coordinación metropolitana. Creo que uno innegable y que probablemente ustedes ya lo trabajaron y lo vieron es el tema político, el tema de cómo las agendas que llevan individuos pues se vuelven un nicho de poder para la política y pues si me conviene participo, si no me conviene no participo y independientemente de que el tema sea un tema metropolitano, un tema urgente, incluso un tema que esté pues aquejando a la población más desfavorecida, pues sí se vuelve una cuestión que obstaculiza, ¿no? Los 3 años del municipio, que luego no están en coordinación con el tiempo del gobierno estatal o del gobierno federal, pues también puede hacer que el tiempo no favorezca el que, bueno, es que mi notoriedad tiene que ser ahora y yo no puedo apostarle a las políticas de fondo, a las políticas que van a estar teniendo resultados en 5 o 6 años, ¿no? O sea, sí hay como un poquito de resistencia. Además de la resistencia a perder sus atribuciones, ¿no? O sea, cómo cedemos esta parte de el problema compartido, el uso de suelo es mío, pero pues el tema de la contaminación, ¿quién se lo queda o quién lo atiende? Yo estoy dando los permisos, pero pues tú tienes que sancionar a las empresas que no lo están haciendo. Entonces sí hay un poquito como de jaloneo, sin embargo, pues tiene que buscarse un punto medio para que esto pueda fluir y que esos obstáculos no es que desaparezcan, pero al menos que lleguen a un punto intermedio donde en la negociación prevalezca el valor de la parte común, ¿no? Del derecho a que todos podamos disfrutar de una misma calidad de vida. Luego vienen las experiencias de coordinación en México y en el área metropolitana principalmente, donde pues a lo mejor también tienen bien claro el ejemplo del CIAPA, ¿no? El CIAPA como un tema de índole nacional, donde lo intermunicipal da un buen ejemplo de cómo Jalisco se posiciona como un laboratorio de políticas metropolitanas, de políticas urbanas, pero al mismo tiempo también tenemos una agenda pendiente, ¿no? Las agendas pendientes, el Río Santiago, los temas la disposición de desechos, o sea, temas que siguen todavía un poquito rezagados, pero que no porque existan los problemas significa que no hayamos avanzado. Otro es el Consejo de las Zonas Metropolitanas, que aquí en Guadalajara pues se aplicó de una manera muy efectiva, incluso siendo pionero del Fondo Metropolitano. Fuimos antes que existiera el fondo a nivel nacional, aquí en Guadalajara ya se aplicaba, los municipios ya colaboraban con recursos y se llegó a hacer pues algo valioso, una buena práctica que después se replicó a nivel nacional. Por último, tenemos la gobernanza metropolitana, que básicamente pues es la ruta, ¿no? La ruta a seguir, que si bien no es algo en lo que ya estemos al 100%, sí es hacia donde debemos apostar los esfuerzos, el tema de sumar a las personas, a la sociedad civil organizada, a la academia,
a todos los involucrados en el proceso y generar identidad metropolitana. No podemos hablar de un problema metropolitano si desde que el ciudadano o la ciudadana no tienen identificado esto como parte de un problema común, ¿no? No nada más es Tonalá, no nada más es El Salto, somos todos los que transitamos de un lado a otro y que podemos hacer una diferencia a la hora de generar políticas públicas integrales que no nada más sean en favor de algún municipio. Y bueno, pues por último comentarles que una de las conclusiones más importantes para mí, pues es que garanticemos estos espacios de representación, que se reduzcan estas asimetrías. Yo en lo que más me enfoqué al estar observando el tema de las relaciones intergubernamentales es esto, pues que si no hay oportunidad para que todos participen, difícilmente llegaremos a acuerdos comunes. Entonces, sí es importante que se garantice esa representación y además se puedan articular acciones que sumen las demandas, las diversas demandas, ¿no? Que no nada más se escuche una voz, sino que se participen en foros, se genere esta identidad que menciono metropolitana y podamos tener reglas claras, ¿no? Que entre todos podamos generar un camino más hacia la gobernanza metropolitana y pues que se logren políticas de mayor calidad. Es todo de mi parte. Gracias. 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 Bueno, ahora vamos a pasar con el comentario de Gerardo sobre su capítulo y el tema de los grupos de interés. Adelante, Gerardo. Él actualmente está estudiando la maestría en políticas públicas. Adelante. Gracias. Buenas tardes a todas y todos. Yo les voy a platicar de un capítulo que hicimos en conjunto el doctor Said y yo, a quien agradezco el espacio. También pues agradezco a las autoridades por este tipo de publicaciones que como alumnos y expertos en las políticas públicas nos ayudan a establecer un diálogo horizontal y a discutir y debatir estas ideas sobre nuevos enfoques, ya sea en las ciencias sociales o en las políticas públicas. En general, el tema es el estudio de los grupos de interés en México, como bien comentó el doctor, es un estado del arte, pero yo quiero iniciar discutiendo pues lo que es un grupo de interés, dado que es muy amplio el debate sobre lo que es y lo que no es. Podemos afirmar en general que es una organización de carácter privado o social que busca influir en el proceso político o en las políticas públicas. Y enseguida voy a enunciar algunas características que lo diferencian, los hacen diferentes a otros tipos de organizaciones que agregan intereses. Por ejemplo, influyen en el proceso de políticas públicas mediante acciones no violentas o desestabilizadoras, lo que los hace diferentes a los grupos terroristas o paramilitares. No procuran ejercer directamente el poder político o competir por cargos de elección popular, lo que los diferencia de los partidos políticos. Sus causas son específicas y no difusas o perdón, sus causas son específicas y por lo general difusas y secretas, lo que los diferencia de los movimientos sociales. Y pues entre estas podemos encontrar a los que se han dado a conocer como grupos de interés público, que son las organizaciones sociales, organizaciones de la sociedad civil o movimientos sociales, le hace Greenpeace, Amnistía Internacional, o etcétera. Y también tenemos grupos de interés especial que se caracterizan por tener intereses específicos, como son las asociaciones, cámaras, consejos empresariales, sindicatos, grupos de profesionistas, o en el caso de Estados Unidos también existen grupos de veteranos. Bien, estos grupos de interés comparten intereses y se agregan pues para defenderlos y verlos reflejados en manera de resultado de políticas públicas, y utilizan diversos tipos de estrategias internas como es el cabildeo, reuniones informales, suministro de información, que es el cabildeo informativo, pago de campañas, y en algunas ocasiones también llegan a ostentar cargos de elección popular, pero digamos que es el medio para lograr sus fines, no es el fin específico, a diferencia de los partidos políticos. También tienen estrategias externas, que son declaraciones públicas, como desplegados, ruedas de prensa, con el objeto de influir en la opinión pública para legitimar sus posturas y ver así reflejados sus intereses en los resultados de política. Aquí es importante destacar que en la literatura
hay un amplio debate si son o no stakeholders, dado que existe una confusión con el término. Aquí pues hacemos un posicionamiento de que un stakeholder en la literatura anglosajona pues tiene que ver con todo aquel interesado en un proceso de política pública, y hay que destacar que este término proviene de la esfera corporativa, por lo que se entenderá por, por stakeholder a cualquier interesado, ya sea del sector público o privado. Bien, y dos preguntas clave se respondieron en este trabajo. ¿Qué se sabe sobre la influencia de grupos de interés en las políticas públicas y cuál es su panorama en México? Y lo realizamos en 3 secciones. La primera responde a las investigaciones más recientes realizadas en el contexto de Estados Unidos, dado que allí es donde se origina el enfoque y donde hay más amplia investigación, y las investigaciones hasta ahora encontradas en el caso mexicano. Bien, la primera parte se realiza pues una discusión de que surge en Estados Unidos, y pues aquí se hace un breve repaso sobre las discusiones teóricas dentro del enfoque, como es el pluralismo o el neopluralismo, que es la visión dominante actualmente, y pues qué dice la evidencia empírica actualmente a este respecto de si influyen o no los grupos de interés en las políticas. Hay resultados encontrados, y el gran debate recae en cómo se mide la influencia. Hay autores que digamos, discuten 3 tipos de métodos para medir la influencia. Uno de ellos es el rastreo de procesos, que es conocer los mecanismos causales que permiten establecer la causalidad, valga la redundancia, de si A influyó en B. El segundo es la influencia atribuida o influencia percibida. Atribuida es como los funcionarios gubernamentales atribuyen determinada influencia en una política a un grupo de interés, y atribuida es como ellos mismos, perdón, percibida es como ellos mismos perciben que influyeron. Y la última de ellas es el logro de las preferencias, le llaman así, que es comparar temporalmente la propuesta inicial de una política pública con su resultado final, y evaluar a través del tiempo si esa política pública responde a las preferencias de los grupos de interés. Y bueno, en el caso mexicano, ¿qué sucede? Hay un poco uso del enfoque. En general, los estudios se centran en analizar la influencia de organizaciones civiles o de organizaciones del sector privado, como cámaras empresariales, consejos o confederaciones. Hasta principios de la década pasada comenzó a estudiarse desde esa perspectiva el enfoque, dadas las características de nuestro sistema político mexicano, que hasta el año 2000, pues, dada la transición política, nos regíamos por un sistema sui generis neocorporativista. Y pues bien, las políticas son diversas que se estudian: políticas educativas, en salud, laboral, de competencia económica, fiscal. El tema fiscal es muy importante, las telecomunicaciones, el medio ambiente. A diferencia de lo que acontece en Estados Unidos, la mayor parte de investigaciones concluyen que sí influyen, en el caso mexicano, pero también existen investigaciones que encuentran que no. Y hay otro gran conjunto que se enfoca en estudiar cuáles son esas estrategias, posturas, conexiones o vínculos que propician que los grupos de interés influyan en las políticas. Y bien, pues aquí nosotros reflexionamos que predomina el uso de métodos cualitativos sobre los cuantitativos. Suele analizarse únicamente una temática de política pública, se concentran solo en una etapa o en un poder, cuando se ha discutido pues que la gran dificultad de establecer un vínculo causal para la influencia de un grupo de interés es que esta se puede dar en las diferentes etapas del policy process, y aparte tenemos en sistemas federales distintos órdenes de gobierno y además poderes, pues. Entonces, incluso en Estados Unidos se ha profundizado en la esfera judicial, dado que los grupos empresariales, sobre todo, si bien no logran sus preferencias en la formulación o en la implementación, pueden lograr sus preferencias a través de un mandato judicial. Y bien, la mayoría se centra en grupos de interés empresariales, como mencioné, que son cámaras, consejos o asociaciones empresariales. En el caso de México, pues
Coparmex, la Cámara de la Industria Jalisciense de la Radio y Televisión, etcétera. Y la mayoría se concentran en el orden federal, se descuida lo nacional, y pues bien, vemos una amplia agenda de investigación, dado que es importante hacer una amplia discusión conceptual sobre el enfoque y establecer diseños de investigación sólidos que permitan, si son de tipo cuantitativo, pues extrapolar y permitir juzgar que un diseño metodológico puede, y los resultados de ese diseño metodológico pueden extraerse y extrapolarse para otras realidades, o bien diseños de caso tipo cualitativo que nos permita comprender a fondo los mecanismos causales, pues, que propician la influencia de grupos de interés en las políticas. Es cuanto, gracias. Gracias, Gerardo. Bien, bueno, pues le vamos a dar ahora la palabra a Perla Jocelyn, que ella aportó con un capítulo relacionado, bueno, con un tema relacionado con la violencia y el narcotráfico. Pues adelante, Perla. Sí, bueno, pues buenas noches. Muchas gracias por quedarse y gracias también a la iniciativa. Gracias, doctor Said, por coordinar este esfuerzo y por la invitación a comentar este capítulo del libro, ¿no? Que está relacionado con la tesis de maestría. La tesis de maestría justamente gira en torno o se llama representaciones sociales en torno a las desapariciones, ¿no? Ese es el tema principal. Y pues este capítulo es un estado del arte sobre los estudios que otros autores han realizado entre el 2007 y el 2021. Este capítulo lo realicé con mi directora, la doctora Jacqueline, y elegimos esta temporalidad porque pues nos pareció pertinente. A partir más o menos de este año se empieza, o la violencia y la violencia asociada al crimen organizado, asociada a la violencia, empieza a tomar mayor relevancia en nuestras vidas, ¿no? Se vuelve un objeto de discusión y se vuelve así un objeto de conocimiento y por tanto de representación social. Las representaciones sociales son corpus organizados de conocimiento que nos permiten relacionarnos y que nos permiten posicionarnos frente a un objeto. Están compuestas por actitudes, se construyen a través de nuestras vidas mediante las informaciones que obtenemos de distintos lugares, de distintos medios de comunicación, nuestra formación, etcétera, pero al final de cuentas determinan la manera en que nos conducimos. Y mi principal pregunta era, pues, ¿por qué a la gente parece no importarle las desapariciones o por qué a la gente parece no importarle la violencia? Luego ya uno cuando está haciendo pues el trabajo académico tiene que quitarse todos estos prejuicios y tratar de mirarlos con una manera más objetiva, ¿no? Entonces, lo que se realizó pues fue eso, un estado del arte al principio de la maestría. Esto nos permitió pues como alumnos identificar más o menos la discusión que queríamos presentar, qué se había escrito, qué no se había escrito, en qué podíamos aportar. Pero también, y esa es una recomendación para quienes estén estudiando, también hacerlo al final, ¿no? Nos permite poner o realizar algunas consideraciones ya en el proceso de análisis y presentación de los resultados, ¿no? Nos permite hacer unas mejores discusiones. Entonces, lo que ahí se encontró, lo que ahí encontramos es que definitivamente la violencia es un tema que pues es muy frecuente en nuestras discusiones, pero lo interesante de esta revisión es que esta se asocia a diferentes fenómenos, ¿no? No es lo mismo la violencia para una persona que vive en el norte del país que para una persona que vive en Jalisco, en Veracruz, etcétera, ¿no? Y no es lo mismo tampoco un objeto de conocimiento como el narcotráfico para alguien que vive en Jalisco, en la Ciudad de México, ¿no? Que ahí, por ejemplo, hay una satanización de lo que es el narcotráfico, que para alguien que vive en Sinaloa, porque en Sinaloa este objeto de conocimiento está asociado con los oficios, ¿no? Es una forma de vida. Entonces, eso es lo interesante de este enfoque.
Al final, lo que yo me proponía era, pues, mostrar que es un enfoque de alguna manera accesible. De repente, cuando estamos, construyendo nuestros marcos teóricos y nos dicen: "¿Pero qué método vas a utilizar? Pero, ¿qué teoría?", etcétera, pues, nos sentimos abrumados, ¿no? Y yo lo que quería mostrar y que con el consejo de la doctora Jacqueline, pues, lo supe presentar de una manera más accesible, pues, fue eso, que este es un enfoque pertinente para, y con un gran potencial de rendimiento explicativo para acercarnos al sentido común respecto a cualquier tema, siempre y cuando, bueno, hagamos una discusión, con rigor respecto a la teoría, etcétera. Y bueno, finalmente también quisiera, pues, reiterar mi agradecimiento, porque como neófitos investigadores, la verdad es que estos espacios, pues, los deseamos, ¿no? Y queremos publicar, también decir que es más fácil que nosotros podamos hacer esto cuando estamos todavía estudiando que después, cuando ya salimos y tenemos algún trabajo y decimos: "Ay, en un tiempito libre me pongo a hacer mi artículo y después lo mando a una revista", eso no pasa. La verdad es que nos terminan absorbiendo, pues, las prioridades, la cotidianidad, y lo mejor es aprovechar, pues, estos espacios mientras, a lo mejor tenemos el beneficio de una beca para hacerlo, ¿no? Pues, no desmotivarnos en ese sentido. Y bueno, pues, ese es mi comentario y muchas gracias. Gracias. Bien, y para cerrar, le voy a dar la voz a José Iván Zambrano. Él aportó con un capítulo relacionado con la migración centroamericana. Y bueno, Iván, pues adelante. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y todos. Y gracias a la institución y al doctor Said por invitarnos a hablar sobre este capítulo en el cual participamos en este primer esfuerzo de los cuadernos de posgrado. En mi caso, mi tesis la hice sobre las caravanas de migrantes cuando estaba en la maestría. Y pues mi conclusión fue prácticamente que son un fenómeno fundamentalmente político, algo en lo cual no coincidimos del todo, yo y mi director, en este caso el doctor Medina, pero en lo que sí coincidimos fue en este trabajo en conjunto que realizamos para este cuaderno, donde planteamos que la migración es un fenómeno que se debe explicar a partir de pautas estructurales. ¿Qué quiere decir esto? Que la migración, a ser un fenómeno sistémico, sobre todo cuando se habla ya de la migración moderna, debe ser hablada a partir de estructuras macrosociales y a partir de un estudio del análisis de la economía política, en este caso el sistema mundo capitalista. Porque sobre todo cuando se habla de migración o de crisis migratoria, precisamente se empieza a enunciar así, ¿no? Que la crisis es la migración, cuando la crisis es lo que produce la migración. En ese sentido, incluso a veces salen rebasadas algunas nociones como de qué papel tiene la política pública o los agentes políticos en el control o de alguna manera regulación de este fenómeno que es el migratorio, cuando quedan desfasadas pues realmente por el entendimiento macroestructural que lo conforma. En este sentido, pues analizamos a partir del concepto de migración moderna cómo esta noción de migración se ha ido conformando a partir de una serie de fases. Para hablar de migración moderna, en la literatura clásica en torno a la migración, se establece que surge a partir de cuando la migración deja de ser forzada, es decir, la migración esclava, de mano esclava, y se supone que empieza a ser voluntaria, pero voluntaria ¿hasta qué sentido? Voluntaria en el sentido de que son las personas las que optan por trasladarse a un lugar distinto para realizar la materialidad de su existir, pero realmente
lo que vemos es que son expulsadas de su lugar de origen. Y esto obedece a una serie de fases que organizaron este fenómeno. La primera fase, cuando se da en el siglo XIX el surgimiento de la migración moderna, se establece cuando se da la migración europea hacia Estados Unidos, que desde el siglo XIX ha sido el principal foco receptor de la migración mundial. En ese sentido, lo que se observó es que previo a que se diera esa migración moderna, como mercados mundiales de trabajo, se tuvo que haber desarrollado la categoría en términos de economía política del trabajo asalariado. Para eso fue necesario precisamente un proceso de expansión de la privatización de la tierra para quitarle los medios de realización de la vida a las personas y dejarles nada más que su propio cuerpo como forma de realización de la vida a partir del trabajo asalariado. Eso, además del incremento en la demografía que se vivió en esas regiones en relación a los metros cuadrados de producción por habitante, eh, dieron una posibilidad o causalidad que explicó los movimientos migratorios europeos en el siglo XIX hacia América, hacia Estados Unidos en específico, y también imbuidos por ese imaginario de tierra de libertades o tierra de bonanza. Imaginario que todavía sigue afectando hasta la fecha o sigue tendiente todavía cuando se expresa ya la migración centroamericana. Ya una segunda fase de la migración moderna la establecemos cuando se da el Plan Bracero, por ejemplo, que eso ya habla de un mercado regional laboral. Es decir, cuando ya se expandió la dinámica del valor del sistema mundial capitalista, una vez establecido esto, entonces se empiezan a dinamizar las migraciones a partir de lo que se llaman los mercados laborales regionales. En el Plan Bracero, por ejemplo, frente a una disminución de Estados Unidos de su plantilla laboral por el contexto de la Segunda Guerra Mundial y aunado a la destrucción industrial que vivieron pues los países europeos en la época y lo que implicó un traslado de capitales hacia Estados Unidos que incrementó su florecimiento de su industria, pues ante eso había un déficit de mano laboral que de alguna manera fue suplida o fue satisfecha a partir de un acuerdo político entre México y Estados Unidos, lo que da cuenta del Plan Bracero. Pero ya en una tercera fase de la migración moderna, que es cuando ya empieza a incursionar la migración centroamericana, vemos que además de estos factores que es el despojo de tierra, el aumento demográfico en las regiones de expulsión, la complementación de mercados laborales, empiezan a surgir fenómenos como violencias focalizadas, incluso cuestiones medioambientales, como un huracán que azotó a Centroamérica, que destrozó prácticamente gran parte de las posibilidades de realización material de la vida en la región, pues son lo que van fundamentando ahora las causas de la migración, teniendo Estados Unidos todavía como principal foco receptor de esto. Pero más que hablar del contenido incluso del capítulo que les estoy presentando ahorita, quisiera hablar de la experiencia, porque el contenido a final de cuentas, pues es muy loable este esfuerzo por hacer que sea público y abierto para todos y pues de libre acceso para quien le puede interesar por el propio título, pues se acerque al contenido ya de manera más directa. Y en ese sentido a mí me gustaría enfatizar en todo caso esta herramienta de los cuadernos de posgrado que nos está brindando el Colegio de Jalisco para precisamente poder consolidar esa relación de enseñanza, de acompañamiento entre los directores y los dirigidos que se da durante el posgrado, porque es un proceso muy enriquecedor. Y en términos institucionales también no todos te dan estas posibilidades para poder tratar de exponer o desarrollarte como investigador, como lo hace el Colegio de Jalisco. Entonces, más allá del contenido, quisiera resaltar
el esfuerzo que está haciendo la institución con estos cuadernos por tratar de dar herramientas tanto a los profesores, investigadores, a los estudiantes, para poder seguir desarrollándose e instar a los que son alumnos a que se esfuercen, a aprovechar este tipo de herramientas y no nada más enfocarse en tratar de terminar la tesis, ¿no? Que eso pues es un deber, eso ni siquiera se tendría que estar poniendo en cuestión. Realmente si la institución te está brindando herramientas para que más allá de tu tesis o el plan formal con el que debes de cumplir, te adhieras a este tipo de iniciativas, pues es lo que hay que valorar y aprovecharse, teniendo en cuenta también lo que dijo el doctor Said hace un momento, que precisamente se planteó este cuaderno como que cada posgrado lo planteara el propio, pero precisamente debido a la poca participación que tuvieron los alumnos, tal vez en tratar de tener la iniciativa de desarrollar un texto, pues no se logró el cometido inicial que se planteó. Entonces, más que nada, yo resaltaría eso, pues instarlos a aprovechar las herramientas que da el colegio y agradecer a la institución por la formación que me dio, por la plantilla docente y pues nada más eso. Gracias. Gracias. Bien, bueno, pues esta es una muestra de algunos de los capítulos que integran este cuaderno. Faltaron otros 2 capítulos comentar. Bueno, Diana no pudo acompañarnos y Pablo, bueno, él radica en Chihuahua. Pero bueno, en el caso de Diana, ella escribió un capítulo junto con la doctora Cristina Alviso relacionada con las licencias de maternidad, paternidad. Y en el caso de Pablo Chavarría, él escribió otro capítulo junto con el doctor Nacho Medina sobre la minería y resistencias socioambientales en México. Entonces, insisto, el libro es de libre acceso, ustedes pueden ya descargarlo en la página web y bueno, veo aquí algunos alumnos del doctorado, creo por ahí alguien de la MESH, o sea, la idea es que se motiven para, insisto, si todo va bien y el proyecto continúa, pues ustedes puedan ir pensando en, en desarrollar un buen estado del arte y por qué no una síntesis en su momento de su tesis completa para este tipo de proyectos. Y nada más destacar la importancia de los estados del arte, que a veces se piensa que es como una mera sección de trámite. Y desde mi punto de vista, creo que sin un buen estado del arte no puedes hacer una aportación a lo que se ha hecho, ¿no? O sea, les decía, bueno, de repente les comento a los alumnos que si ustedes no conocen bien su tema, pues es muy complicado decir dónde están las áreas de mejora en ese tema respectivo o cuál va a ser la aportación de mi proyecto de tesis, en fin, ¿no? Si no hay una buena revisión documental, tanto teórica como en términos de evidencia empírica, pues difícilmente podemos hacer un aporte a nuestras respectivas áreas. Y bueno, les agradezco el tiempo a los colegas, su asistencia y bueno, pues los invitamos a tomar unas bebidas para celebrar. Gracias.